El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo uno entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Santo Evangelio que nos presenta hoy la liturgia de la palabra es una lección excelente de ética en el manejo de los bienes materiales. Comencemos observando lo que acontece al inicio del texto. Uno de entre la gente. El evangelista Lucas es muy propicio a narrar con este estilo en el que nos presenta a un personaje cualquiera, como para que sintamos que ese personaje podría ser cada uno de nosotros. Uno de entre la gente se acerca a Jesús para hacerle la siguiente propuesta: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Jesús le dice inmediatamente que él no es un juez, que su misión es predicar el reino, pero cada uno al interior de sí mismo tiene que ser quien haga su propio juicio, sus propias opciones. Igual acontece con nosotros, mis queridos hermanos. El Santo Evangelio, la palabra de Dios, la palabra de la Iglesia es universal, pero cada uno de nosotros, en lo más íntimo de su conciencia, tiene que realizar sus propias opciones, sus propias decisiones. Es allá en la intimidad de nuestro ser donde nos jugamos la vida. Jesús entonces, en su sabiduría, aprovecha para presentar la siguiente parábola. Y dice en general, no simplemente al personaje, sino a todos: miren, guárdense de toda clase de codicia. Pensemos cada uno de nosotros en la expresión, en el término codicia. ¿Qué significa? El diccionario de la lengua española dice que la codicia es el deseo exagerado por
poseer bienes materiales. Un deseo exagerado. ¿Qué tal si este Evangelio lo interpretamos a la luz de hoy? Hoy es un mundo en el que ninguno de nosotros podemos escaparnos ante el deseo de los bienes materiales. Hoy parece ser que vivamos solamente para el César, con la referencia del Evangelio de ayer. Pero miremos todo lo que desencadena la codicia, como esa búsqueda exagerada, sin control de bienes materiales. Primero, pongámosle atención a lo siguiente. Este hombre se habla a sí mismo, es decir, que la codicia nos hace egoístas. Para el codicioso no existe sino él. El codicioso piensa en sí mismo, como dice el águila descalza, mí mismo. No piensa sino en satisfacer sus propios deseos. Pareciera que no existiera más algunas personas, otros seres a su alrededor. Y la codicia, que lo hace egoísta, lo hace entonces avariento, y surge aquí un pecado capital, la avaricia, que se unen estrechamente codicia y avaricia, inclusive a veces se utilizan como términos sinónimos, parecidos, iguales. La avaricia nos lleva a esa búsqueda exagerada de bienes materiales para guardarlos, para amontonarlos, para tenerlos como una reserva. Sí que es una realidad bien actual en el mundo moderno. La avaricia es entonces esa búsqueda de bienes materiales sin pensar en los demás. He ahí el hilo pequeñito entre la relación de la codicia con la avaricia. Y otra situación a la que nos conduce la codicia y por lo tanto también la avaricia, a vivir en la necedad. Dice el texto al final del Evangelio de hoy, que Jesús dice lo siguiente: necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Es decir, el codicioso y por lo tanto el avariento es una persona que vive de cara a este mundo y no de cara a la eternidad. El codicioso y por lo tanto el avariento pierde el sentido de trascendencia, el sentido de Dios, y por lo tanto pierde el sentido de fraternidad, de hermandad. Hoy, en la actualidad, muchas familias, precisamente cuando muere su padre o su madre, sus progenitores, se asesinan entre hermanos por codicia, por avaricia. Es un pecado sumamente actual que ya Jesús en el Evangelio nos pone en atención. El Evangelio termina con una sentencia que es el aprendizaje que nosotros hoy deberíamos adquirir, todos nosotros, yo el primero. Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Vamos a preguntarnos durante todo el día de hoy, ¿cuáles deben ser mis actitudes para ser rico ante Dios y no simplemente rico ante el mundo?
El rico ante Dios es una persona que piensa en el prójimo y que está siempre disponible a compartir sus bienes. Y a eso nos invita la primera lectura del apóstol San Pablo en la carta a los Efesios. Nos dice en síntesis que todo es gracia, que por gracia hemos sido creados. En esa gracia deberíamos permanecer y vivir, y en esa gracia ese es el objetivo, morir para adquirir la vida eterna. Pidámosle al Señor durante todo el día de hoy que nos libere de la codicia y por lo tanto de la avaricia, que nos haga libres frente a los bienes materiales y que si los tenemos los administremos con responsabilidad, los administremos sabiendo que un día tendremos que dar cuenta a Dios.